Listo. Muy bien. Entonces aquí cumpliendo la cita que había quedado aplazada por razones gripientas, médicas y resfriadósicas, las cuales de todas maneras siguen imperando, porque yo sigo con moquillo, con poca voz y con tos de perro, pero de todas maneras tengamos esta oportunidad como para acabar de hablar algunas cosas sobre los retiros, que yo sé que mis pupilos, mis amados discípulos Sergio y Juan Carlos lo hicieron muy bien, además porque ellos han tenido la oportunidad de vivir los retiros desde los dos lugares. Vivir los retiros como niños de colegio, que fueron a retiros de noveno y fueron a retiros de décimo y fueron a retiros de 11. Ellos hicieron retiros de noveno con el padre Juan Carlos Sevillano, y a ellos les tocó en los retiros de noveno del padre Juan Carlos Sevillano. El padre Juan Carlos, inspirado en Chinchachoma, contaba la historia del diamante cagao, que me imagino que ustedes saben la historia del diamante cagao, que es que la bondad de la persona, cada persona es como un diamante, pero que vino un animalito y puso una gran boñiga encima, y entonces sigue Mauricio, lo que ve la persona no es el diamante, porque el diamante se vuelve invisible, sino que lo que ve la persona es la boñiga. Y por eso la persona tiende a no aceptarse, a no quererse, a no valorarse, porque no ve el diamante que está escondido, sino que ve la boñiga. Al año siguiente, cuando estos niños estaban en décimo, yo les di retiros de décimo, y al año siguiente yo les di retiros de 11. Y luego, una vez fueron seminaristas, y ahora Juan Carlos, con mayor razón, que es sacerdote, pues han tenido la oportunidad de vivir los retiros desde la perspectiva de quien da los retiros, de quien dirige o acompaña los retiros. Así que yo sé que ustedes estuvieron en muy buenas manos, e independientemente de que eso hubiera estado improvisado, al fin de cuentas yo creo que estuvo muy bien, porque es que esto tampoco es algo que sea como una ciencia infusa, que toca preparar quién sabe qué cosas. Los retiros espirituales son fundamentalmente una experiencia, y por lo tanto se habla de ellos desde la experiencia. Yo hoy les voy a decir como 3 cosas que yo habría dicho, que a lo mejor los muchachos la dijeron, como yo no estuve, yo no sé si lo dijeron, pero 3 cosas que yo habría dicho si hubiera tenido la oportunidad de estar en Bogotá. La primera, una pequeña síntesis de la historia de los retiros, que es bueno tener claro esto cómo surge. Los retiros aparecen en la década del 50 en el uso y costumbre de colegios escolapios de la provincia de Castilla, que era la provincia a la que pertenecíamos nosotros en esa época. No era la única, también había otras provincias y también había retiros. Era una costumbre de la época. Tengan ustedes presente que en aquella iglesia, que todavía era iglesia de cristiandad, y donde estuvieron en los años 50 como muy de moda las ideas de la gran misión, y todavía en Colombia en algunos lugares existe la cruz de la gran misión, que eso fue a finales de los 50 o al comienzos de los 60, antes del Concilio Vaticano II. En todo ese ambiente había una gran valoración de los retiros espirituales, y sobre todo había 2 grandes estrategias de retiros espirituales. La primera, muy conocida y que estuvo muy de moda, hoy en día ha decaído un poco más, que son los famosos cursillos de cristiandad. Los cursillos de cristiandad tuvieron su época de esplendor en Colombia justamente en los años 50, 60, 70. Había cursillos para hombres, cursillos para mujeres. El esquema de los cursillos era con unas charlas muy sólidas, muy fuertes, que todavía se llaman rollos, y que quienes dictan el cursillo los preparan, y entonces dan el rollo de ideal, el rollo de los sacramentos. En fin, la gente
la gente recibe eso, se conmueve, se estremece y de alguna manera se propone cambiar y redireccionar su vida. Y para quienes quieran se realiza un acompañamiento haciendo un poscursillo y algo que llamaban la ultrella, que era un encuentro semanal para recibir una charla y celebrar la Eucaristía. Y lo otro, lo tradicional, más tradicional, los ejercicios espirituales ignacianos, dados por jesuitas, y que tenían todas las variedades habidas y por haber. Ejercicios espirituales ignacianos puramente dichos que duraban un mes, pero ustedes comprenderán que poquísimas personas se pueden dar la oportunidad de irse un mes a una casa de retiros a hacer ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales ignacianos condensados en una semana, ejercicios espirituales ignacianos condensados en 3 días, que es de donde va a salir nuestra tradición de 3 días de retiros, e incluso ejercicios espirituales de una mañana o de una noche. Era muy normal en aquella iglesia de los años 50, 60 o 70 todavía, que con motivo de la Cuaresma se decía que tal día son los ejercicios para varones. Y los famosos ejercicios para varones eran que los señores iban al templo y un predicador les hablaba 1 hora u hora y media y les invitaba a que se confesaran, y después había confesiones, y esos eran los ejercicios espirituales para señores, al día siguiente para señoras y al día siguiente para jóvenes o incluso para niños. En Colombia hubo unos padres que en España vieron la experiencia de cómo se daban retiros a jóvenes. Entre ellos estaba el padre Vidal Gutiérrez, estaba el padre Ángel Nevado y estaba el padre Fernando Torija, más conocido para nosotros, ese nos suena más. Llega el año 1967 y esta gente coincide por una alineación planetaria, esta gente coincide en Colombia. En Colombia están el padre Ángel Nevado, el padre Vidal Gutiérrez, el padre Fernando Torija. Y comienzan la experiencia de traer aquellos retiros que ellos recordaban que se daba a los jóvenes en España, traerlos actualizados a la realidad de los colegios de Colombia. Un pensador que influyó mucho en el esquema de los retiros es un filósofo francés. Yo creo que esto mis niños no se lo saben y no lo dijeron. Un pensador francés que se llama Emmanuel Mounier. Esta filosofía de Emmanuel Mounier estuvo de moda en los años de la posguerra. Es un pensador, como ya les decía, un pensador francés, y su corriente filosófica se llama el personalismo. Esto explica por qué la palabra persona aparece en los retiros de noveno y vuelve a aparecer en los retiros de décimo y vuelve a aparecer en los retiros de 11, y aparece la idea de que la palabra persona se presenta como superación o incluso por oposición a la palabra individuo. La palabra persona es la persona con valores, la persona con sentido profundo, la persona con conciencia, la persona que se conoce a sí misma, que se acepta a sí misma, que se construye a sí misma. Lo que hay debajo de eso es una filosofía, y es la filosofía del personalismo humanista cristiano de Emmanuel Mounier, frente al concepto de individuo, que es quien no tiene conciencia de sí mismo, quien no se conoce, quien no se acepta, quien no se construye, quien no se realiza. Esa terminología es prestada de esta experiencia filosófica. Pueden hacer la pregunta, ¿y se podría manejar otra terminología? Sí, claro. Esta fue la opción del momento y hemos sido fieles a esa opción, que es una opción válida y bonita, pero uno podría utilizar otro lenguaje, de la misma manera que la estructura que usamos del ser humano está prestada un poquito de
Javier Zuvirí, también de alguna manera personalista, de Emmanuel Mounier y del PRH, de Personalidad y Relaciones Humanas, que es una corriente más o menos psicológica. Digo más o menos psicológica porque a los de PRH no les gusta ser interpretados como corriente psicológica. Y de ahí hemos tomado la estructura de ambiente, cuerpo, afectividad, mente, lo mejor de mí mismo. ¿Podría utilizarse otra estructura u otro esquema para hablar de la persona? Sí, podría utilizarse. Evidentemente, para los retiros se fueron haciendo opciones teóricas, opciones antropológicas y opciones teológicas. Uno podría hacer otras opciones, pero esas son las que nosotros hicimos porque estamos marcados también un poco por nuestra historia. A finales de los 50s y en los 60s hubo un escritor espiritual francés muy notable que fue Michel Quast. Michel Quast. Este hombre tuvo dos libritos que marcaron mucho la historia de la espiritualidad juvenil. Y esos dos libritos fueron uno que se llamaba Triunfo, y si lo encuentran en la biblioteca, esto es una joyita, Triunfo, que es todo lo de hablarle a un joven sobre construir su vida, y otro que es todavía más hermoso, más largo el título, entonces no lo escribo, que se llama Oraciones para rezar por la calle. Oraciones para rezar por la calle. Entonces, la sensibilidad del libro Triunfo era todo el planteamiento de cómo enseñarle a un joven a apropiarse de su vida y a construir una vida con sentido para llegar al triunfo. Pero aquí no están hablando, esto es en la época antes de la exitología, antes de todo este lenguaje que hay hoy en día. Aquí cuando se está hablando del triunfo, es el triunfo de la persona, de la humanidad, de la dignidad humana. Y entonces ayudar al joven de una sociedad que ya es consumista para la época y que de alguna manera está degradando valores, ayudar a este joven a apropiarse de su vida, a tomar distancia del entorno que lo absorbe y que lo apabulla, y ser forjador y hacedor de su propia vida. Y de Oraciones para rezar por la calle, lo que salió fue el concepto de un Dios cercano que no estaba refugiado en el templo, es decir, en el mundo cultural tradicional litúrgico, que fue lo normal hasta la reforma litúrgica del Vaticano II. La Iglesia Católica era muy tradicional. El lugar para encontrarse con Dios eran las novenas, los rezos, el templo, los sacramentos, las procesiones y la liturgia tradicional. En cambio, Oraciones para rezar por la calle lo que planteaba era que cuando uno iba andando por la calle y veía a un niño pobre, eso lo podía convertir en oración. Hay oración al tomar el bus, hay oración en el tren subterráneo, hay oración ante un plato de comida. Entonces era meter a Dios en la vida cotidiana, sacar a Dios del incienso de la iglesia, del templo, de la capilla, y llevar a Dios a la cotidianidad de la persona. Dios podía estar junto al televisor, junto al juego, en el patio del colegio, en el pupitre, en el lugar donde el muchachito se enamoraba de una niña y le pedía un beso. Y si ustedes se fijan, eso está en el trasfondo de los retiros. En el trasfondo de los retiros no hay un Dios cultual, que es lo que a veces le choca a la gente cuando se acerca a los retiros, porque esperaría de los retiros espirituales que fueran como más devotos, más piadosos, más
más litúrgicos, y resulta que los retiros son muy antropológicos, hablan mucho del hombre, el tema es la familia, el noviazgo, la sexualidad, la vida del pelao, su soledad, si es feliz, si no es feliz. Por ahí atravesamos a Jesús, pero resulta que el gran tema es la vida. ¿Por qué? Porque aprendimos de Quast que a Dios se le encuentra en esos lugares cotidianos. Incluso valdría la pena recuperar algún día ese libro. Yo, con todos mis viajes y con todos los cambios, como me he desposeído de la mayor parte de los libros que tengo, en alguna de mis viajes regalé Triunfo y regalé Oraciones para rezar por la calle, pero son unas joyitas, porque son toda una manera de enfocar la experiencia de Dios y la experiencia del hombre. ¿Copiamos esto tal cual? No, eso es inspiración. A partir de esta inspiración, el padre Fernando montó la experiencia de lo que hoy en día llamamos primera etapa, es decir, noveno, y que cuando a mí me tocó era cuarto de bachillerato. Eso no tenía documentos, eran unos apuntes que él tenía en una carpeta. Incluso cuando terminaba la charla, él le dictaba a los pelados 5 o 6 párrafos que terminaban siendo como el resumen de la charla, para que los muchachos lo tuviéramos en el cuaderno. Y luego nos dictaba 3 o 4 preguntas de reflexión personal. Así surgió lo que yo llamaría el bisabuelo de los retiros de noveno. El bisabuelo no tenía la estructura que tiene hoy, incluso era como mucho más pragmática la cosa, en el sentido de que en vez de estar como claro que un primer día tiene un tema y un segundo día tiene otro tema y un tercer día tiene otro tema, era más bien que el primer día hablaba de cosas, el segundo día de otras cosas y el tercer día de las cosas que no alcancé a hablar los 2 días anteriores. Pero no estaba como tan claramente establecido que arrancábamos en las 5 grandes verdades con las que un joven se tiene que enfrentar, y culminábamos en que para poder vivir todo esto necesitas de alguien que te soporte, te sobrelleve, te lleve sobre sus manos, que es Dios. Ese esquema es tardío, es decir, eso viene después, y fundamentalmente es esa estructura más clara de qué propósito tiene cada día de retiro, ya viene en la época en que yo escribo los retiros. Entonces ese es el bisabuelo de los retiros, por decirlo así, de los retiros de noveno. Esto lo retoma otro padre escolapio, el padre Manuel Jiménez, en Cúcuta, y le da también su énfasis. Tengan en cuenta que estamos en otra época, y no es esta época actual. Y en esta época era muy importante que el muchacho se sintiera muy impactado, muy conmovido, y muy impactado y muy conmovido en términos de esa época, que era estar arrepentido. Por eso se hacía énfasis sobre todo en 2 grandes temas. Un tema que en ese momento estaba surgiendo con una gran fuerza, y era el tema social, y por lo tanto se hacía un gran énfasis en que tú eres un burgués, llevas vida de burgués, un muchachito vacío y superficial que no piensas en los demás, pegado a tus comodidades y a tu dinero, mientras afuera el mundo sufre y clama porque hay hambre y dolor. Ese era un discurso. Ustedes comprenderán que ahí debajo está la conferencia episcopal del CELAM de Medellín, más tarde va a estar Puebla, pero era todo ese despertar social que a los muchachitos modelo 70 nos movía el piso, porque los muchachitos modelo 70 queríamos cambiar el mundo. Y entonces cuando llegaba el padre Fernando y nos pegaba una insultada, porque nosotros nunca, y era una insultada, porque nosotros nunca habíamos hecho nada por nadie, mientras el mundo estaba gritando de dolor, entonces claro, esos muchachitos que éramos nosotros, llorábamos nuestros ojos y queríamos cambiar, y queríamos dejar de ser cómodos, y queríamos dejar de ser superficiales y de ser irresponsables con nuestra vida, y empezar a preguntarnos qué podemos hacer para mejorar el mundo. Y lo segundo era la parte
la parte de pureza moral. Y la parte de pureza moral para la época era muy importante. Entonces había, ustedes discúlpenme los que van a ver por la cámara, pero había como toda una cruzada, era muy importante en ese momento, en contra de la prostitución, porque era relativamente normal que los muchachitos fueran a casa de citas, sobre todo los de este colegio era muy normal que fueran a casa de citas, que se acostaran con la muchacha del servicio, que fue la gran abusada de las épocas anteriores en las casas de los niños bien, de los niños de clase media. La gran abusada solía ser la pobre peladita del servicio, que no se acostaran con la novia, evidentemente. En esa época no hablaba del novio, todavía no había llegado esa. Entonces era que no se acostaran con la novia y evidentemente combatir el pecado solitario, es decir, la masturbación. Yo digo lo del pecado solitario porque en la encuesta que hacía el padre Fernando la primera noche, una de las preguntas era: ¿has caído en el pecado solitario? Y yo recuerdo que yo contesté que sí, porque cuando yo me quedaba solo en la casa me comía las galletas que mi mamá me decía que no me podía comer. ¿Yo qué iba a saber que el pecado solitario era esa bobada de agarrarse a aquello? Pues yo eso no lo sabía. Y entonces yo puse que sí, ya después me enteré, es que eso es ñanga ñanga. Bueno, no sabía, no tenía idea. Y eso era muy importante. Tengan en cuenta que era otra época. Hoy difícilmente un pelado llora porque se volvió la paja. Estamos en el año 2017. Pero en 1976 había mucha cuestión del valor de la pureza, de la inocencia, de no tener malos pensamientos, etc. Vale la pena decir que de alguna manera, por más que estemos en 2017, los niños y las niñas siguen siendo muy sensibles a eso. Otra cosa es que vivan en una sociedad que les diga que todo está permitido, pero muchos de ellos, cuando han vivido cosas fuertes en este sentido, sienten que ya no son puros, y utilizan esa palabra, que perdieron la inocencia, que defraudaron a sus seres queridos, que si la mamá supiera, o el papá, o la abuela, o lo que sea, se sentirían avergonzados de ellos. Y con todo y eso, aunque estemos en 2017, esta realidad sigue siendo un punto importante. Entonces de ahí surgieron los retiros de noveno. Los retiros que menos han evolucionado son los retiros de noveno. Esa edición que salió publicada sería ya como la edición ya muy cercana a nosotros, y que era un folleto de color de color azul, que se llamaba Para despertar a la vida. Pero después de eso pues hubo arreglos cosméticos y mejorar la redacción y quitar errores y mejorar la ficha de reflexión personal, que eran muy elementales, y hacer la ficha de reflexión personal un poco más carnuda, y de ahí salen los actuales retiros de noveno. De los retiros de décimo quedan una bolsita roja que se llamaba Para seguir a Jesucristo. Yo sí hice una redacción bastante nueva en el año 2005 y todavía la volví a revisar en el año 2008. Y lo que pasa es que lamentablemente, como la gente guarda cosas en CDs y en pendrives y cosas por el estilo, ha habido un cruce de versiones que ya llega un momento en que ni Santiago Gaviria sabe qué versión estamos manejando. Entonces es algo que yo mismo voy a tener que definir mirando los apuntes de lo que se entregó, porque hay cosas que yo noto zapoteadas, ¿no? Entonces habrá que revisar sobre todo los retiros de décimo. Y los retiros de 11 es lo que yo más he cuidado. Yo hice una nueva redacción completa en el año 95, que fue cuando los estiré a 4 días. En aquel entonces se justificaba estirarlos a 4 días porque en ese día adicional se hacían cosas que nunca se hacían en el colegio, que era tratar el tema, por ejemplo, de la parte afectiva del amor del muchacho en su futuro, con la opción del matrimonio o la opción del celibato, plantear la elección de carrera y plantear la posibilidad de la vida sacerdotal y de la vida religiosa. Hoy en día, cuando hay semana vocacional
cuando hay un proyecto de Cátedra Calazán trabajando la afectividad y la sexualidad o lo que sea, y cuando hay todo un trabajo de psicología para la orientación profesional, ese tercer día puede tener menos relevancia. Y la verdad es que eso ponía un nivel de dificultad adicional a los retiros. Un día más, con todo lo que eso significa de cansancio y agotamiento para los jóvenes y para la misma persona que da los retiros, y además con el costo adicional que tiene un día más de retiros. Entonces es a lo que yo más le he trabajado. Después hice una nueva redacción hacia el año 2005, después para mis niños de acá hice unos arreglos, y en el mes de octubre del año pasado todavía hice una novísima redacción de los retiros de 11º, ya cuidando el que se hable de ellos y ellas con ejemplos femeninos y masculinos, y adaptando la realidad a lo que acontece hoy en día, aunque yo suelo hacer las cosas intemporales para que sean válidas a lo largo del tiempo. Entonces, más o menos esa es la historia de los retiros. Nunca hubo un momento en que se impusieran y se dijeran esto es lo que tiene que dar en toda parte. Si en alguna parte quieren dar otra cosa, que la den. Simplemente los retiros terminaron dándose porque funcionaban, a los niños les gustaban, los impactaba, y la gente quería eso para mi colegio. De hecho, hubo una época en que yo pasaba por todos los colegios Calazán dando retiros, porque la gente quería esa experiencia para mis alumnos. Y ustedes le pueden preguntar a Goyito cómo eran los locos de este colegio, que para entonces podían ser 60 en un salón de clase, y se iban allá a San Pablo y yo les hablaba y eso chillaban y berreaban y prometían y cambiaban y todo eso, porque estos retiros pues de alguna manera siempre han funcionado cuando funcionan, porque dependen de lo que siempre se depende del grupo, y uno nunca sabe cómo va a salir un grupo. Los grupos son muy sensibles a sus líderes naturales, y cuando el líder natural del grupo se mete en el retiro, el grupo se mete en el retiro. Y cuando el líder natural del grupo pelea con los retiros y se resiste, entonces genera pelea y resistencia en sus compañeros. Y eso no hay manera de arreglarlo. Eso es parte de la psicología de grupos, y la psicología de grupos existe y es algo con lo que tenemos que trabajar. Pero lo cierto es que los retiros terminaron dándose en la provincia por convicción, porque la gente quería que esos retiros se dieran y porque veíamos que le hacían bien a los pelados. Eso era lo primero que quería decir yo de la historia de los retiros. Lo segundo que quería decir, ¿por qué cada retiro es cada retiro? Entonces, clave para entender retiros de noveno. Los retiros de noveno tienen una intencionalidad, y esa intencionalidad es personalización. O si lo prefieren con otra palabra, humanización. Para poder tener un niño o una niña sensible a Dios, primero tenemos que tener una persona, primero tenemos que tener un ser humano. El muchachito nos lo entrega la sociedad en estado salvaje, desbaratado por la sociedad de consumo, desbaratado por los problemas familiares, desbaratado por el individualismo, por la soledad, por la imagen negativa que tiene de sí mismo, de sí misma, por los hechos de su infancia, por los rechazos, por las burlas, por las crueldades, por los errores que ellos han cometido, porque probaron droga o probaron trago. La clave de los retiros de noveno es que son retiros de personalización o humanización. Eso está inspirado en la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Para poder formar un cristiano, primero necesitamos un hombre, una persona. Yo sé que a la gente le llama la atención que nosotros nos vayamos 3 días a retiros espirituales y aparentemente no estamos hablando de Dios, aparentemente,
cuando en verdad estamos hablando de lo más sagrado que es la vida humana, que es la obra maestra de Dios, y esa vida humana en la vida del niño. ¿De qué sirve poner a rezar al niño novenas si tenemos un peladito con problemas de droga o de soledad o de timidez o de abuso sexual o de dificultades en su familia o de que siente que no puede con la vida, que la utilizaron, que no tiene ganas de vivir, que se corta los bracitos o los pies? Y yo me pongo a hablar de los dolores de la Santísima Virgen María o de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Entonces la lógica de los retiros de noveno es esa, son antropológicos, estamos formando un hombre y el último elemento que le damos a ese hombre es que deje entrar a Dios en su vida. Y si ustedes se fijan, es un tema de un gran respeto, porque somos conscientes de que el niño está pasando por una etapa de su vida en que tiene un interrogante delante del tema de Dios. Y entonces por eso le planteamos a Dios como alguien que si Él quisiera, podría dejar entrar en su vida, y si lo dejara entrar, le iluminaría y le sostendría, para que sea capaz de vivir lo imposible, para que sea capaz de vivir siendo diferente, valioso, profundo, en medio de una sociedad superficial, llena de antivalores. Eso se distribuye en 3 días. Primera noche, que es noche de la primera conmoción, el primer golpe, como para atraerlos y conmoverlos que se despierten y hagan retiros. El primer día es descender a la profundidad de mí mismo, mi verdad, quién soy. El segundo día es para qué soy. Entonces yo soy para ser persona. Esa persona vive una vida sexual y vive una vida sexual para amar. Por eso la sexualidad es lenguaje de amor. Y esa sexualidad, ¿dónde la ejerce? En el contacto con los demás, particularmente en la amistad y en el noviazgo, y en la vida de la familia, donde es el amor más complejo de todos, porque es el amor a los que yo no elegí, sino los que me tocaron. Ahí tenemos el segundo día. Y el tercer día es, ¿cómo hago para vivir esto si es tan difícil? Apoyándome en Dios y dejando a Dios entrar en mi corazón. Los retiros de décimo son retiros de noveno recargados. Entonces la gente se escandaliza y quisiera que fueran temas nuevos. No, hombre, porque es que lo nuevo en décimo no son los retiros. Lo nuevo en décimo es el muchacho, la niña, porque en ese año ha crecido. Fíjense que acabamos de estar en retiros de noveno. Una característica de los retiros de noveno: usted da un tema súper impactante a los pelados, y exceptuando el tema de la familia, que es con carta escrita, los muchachos entran a la habitación a reflexionar y a los 20 minutos se asoman a la puerta, porque esa es su capacidad de reflexión. Tienen capacidad para 15 o 20 minutos, incluyendo ir al baño, a orinar, y si alguno trajo comida, comer. Y les puedes poner 10 preguntas que de todas maneras las despacharán en 15, 20 minutos. Hay alguna excepción, pero las despacharán en 15, 20 minutos. Como el tema de la familia es escribir una carta, pues esa les lleva más tiempo y ahí sí reflexionan 1 hora o 40 minutos. Haga esas mismas preguntas un año después en décimo, y el pelado está en la habitación reflexionando 1 hora, y cuando usted toca la campana dice: no alcancé. Porque ¿qué fue lo que cambió? Cambió la persona. Evidentemente no decimos lo mismo, pero la primera noche es noche de conmoción, atraerlos para que vivan los retiros. El primer día es plantear el tema de quién soy yo, solo que ya ese tema de quién soy yo se ilumina con la persona de Jesús. Lo que tú tienes dentro de ti es Jesús. El segundo día es el amor, y por eso el primer tema es amor y egoísmo. El segundo tema, ese amor es dirigido ¿a quién? A los pobres, a los amigos y al novio o novia y a la familia. Entonces tú, que te conociste el primer día, eres para amar. ¿Y quién te enseña a amar? Te enseña a amar Jesús. Estamos en oraciones para rezar por la calle. Estamos trabajando un Jesús que no es piadoso,
sino que estamos hablando de un Jesús que va conmigo en el salón de clase, que sale conmigo y ve a los pobres y le impactan los pobres, que está conmigo en lo que yo siento, en mi afectividad, en mi emocionalidad, que me comprende en mi soledad, en mi familia. Y el tercer día, dejar que ese Jesús me hable de Dios y que Dios entre a sostener mi vida y a armar mi vida. Esos son los retiros de 10. Y retiros de 11 son retiros para tomar una decisión existencial, para tomar una decisión vocacional. Son retiros vocacionales. Y no vocacionales en el sentido de vida religiosa, sino vocacionales en el sentido de definir el tipo de persona que uno quiere ser en este mundo y a qué vine a este mundo. Primera noche, el impacto de la primera noche, la conmoción. Primer día, el primer día es descender a lo profundo de mí, porque cualquier cosa que yo sea tiene que ser a partir de mi verdad. Y la capacidad, uno ve la capacidad de esos muchachos en 11 de ya profundizar y entrar en su realidad interior es muy grande. El segundo día le rompe la lógica y es aprender a amar, y ya no es mirándose a ellos, sino que ese día es aprender a amar mirando a Jesús amar. Y por eso es el día de las contemplaciones, que es dejar entrar en sus corazones una manera totalmente diferente de vivir la vida. Y teniendo su corazón el día primero y el corazón de Jesús el día segundo, el día tercero, decida usted qué quiere hacer con su vida. Esa es la lógica de los retiros de 11. Aclaraciones. Nunca ha sido importante que los retiros sean doctrinales en ningún tema. No pretenden sentar doctrina sobre lo que es la familia o el noviazgo o la sexualidad. Somos conscientes de que una jornada del Departamento de Desarrollo Humano trabajará con mayor profesionalismo el tema de la sexualidad o de la afectividad. Los retiros ponen el tema para lo importante. ¿Qué es lo importante de los retiros? Lo importante de los retiros son las siguientes cosas. Una, que el niño o la niña se encuentre consigo mismo y reflexione. Nosotros le ponemos el tema y lo motivamos para que entre en el tema. Pero no se trata de ilustrar el cerebro con los conocimientos más actualizados de lo que es el noviazgo o el enamoramiento o la familia o la sexualidad o Dios, sino poner el tema para que el peladito o la peladita entre en su corazón y lo piense. Después, para que lo exprese delante de sus compañeros. Y tercero, y ojalá, para que lo hable íntimamente con una persona que le pueda ayudar a manejar esos sentimientos y a manejar esa realidad que vive. Por eso en los retiros, más importante que el documento, que el tema, que las ideas que se transmiten, son las reflexiones, las plenarias y el acompañamiento personal. Cuando yo quito las reflexiones y pongo juegos, pues me fregué en los retiros. Pues sí, pasaron muy buenos, jugaron mucho, hicieron mucha dinámica y no sirvió para nada. Porque lo que sirve es entrar en el corazón, que es a lo que le tiene miedo el muchacho, a lo que le tiene miedo la niña. Por eso, si usted le propone jugar, prefiere jugar. Si usted le propone dar opiniones en vez de hablar de sí mismo, dará opiniones. Me parece que el tema no es suficientemente profundo y entonces dará opiniones, que es distinto a decir: a mí me pasa, a mí me hicieron, a mí me sucede, yo me siento. Por eso es que los retiros están escritos en primera persona, porque los retiros ayudan al muchachito a lo que él va a hacer, que es entrar en su corazón y decir yo. 12, 13, 14, 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace apenas unos años yo era simplemente un niño que pensaba en jugar. Ahora me ha pasado el tiempo y me encuentro a las puertas de mi vida. Y la verdad es que no sé qué sentir. Entonces, como se fijan, lo verdaderamente importante no es la parte doctrinal, que es lo que yo me he dado cuenta en ocasiones cuando la gente se pone a opinar sobre los retiros, entonces reclama
que por qué no son más densos teológicamente o bíblicamente, o por qué no manejan como unos conceptos más psicológicos en la parte afectiva. O sea, es que eso no era, lo importante no es eso. Los retiros no pretenden amoblar el intelecto del muchacho. Para eso está el colegio, para eso están las clases de catequesis, para eso están las clases de desarrollo humano, para eso está la filosofía. Los retiros no pretenden meter ideas y conceptos, sino proponer temas y con la disculpa de ese tema mandar al peladito a pensar sobre la vida. Si ustedes se fijan, nunca hay una pregunta de orden teórico. No hay una pregunta sobre, por ejemplo, ¿tú qué opinas de la masturbación? Porque es que no, es irrelevante, no estamos hablando de eso. Ponemos el tema de la sexualidad para que el peladito se vaya para la habitación y exprese qué está viviendo ahí. Porque necesitamos que bote la tapa, necesitamos que pueda hablar de eso. Nadie lo va a juzgar, nadie le va a decir ni al niño ni a la niña que lo que está viviendo es perverso o malo o inadecuado, no, sino que lo pueda decir, como lo logramos afortunadamente. Entonces el peladito habla de que tuvo relaciones o de que lo tocaron, o la peladita habla de la realidad que vivió, como nos pasó en un retiro reciente, que 2 niñas cuestionaron a sus compañeros porque montaron la relación de tal manera de acostarse con ellas, y una vez acostados con ellas ya las dejaron, porque lo importante no era la persona, sino simplemente tener relaciones sexuales con ellas. Entonces es poner el tema para que hablen del tema. No estamos generando doctrina, y eso explica por qué, si me lo preguntan a mí, los retiros pueden ser pobres doctrinalmente, tanto en la parte teológica, filosófica, como psicológica, porque no pretenden otra cosa. El documento de la familia no pretende ser una teoría sobre la familia o una síntesis de la exhortación apostólica Familiaris Consortio para que el muchacho se entere cuál es el concepto de la familia cristiana. Todo eso es irrelevante. Entonces, este era lo segundo que yo quería decirles, que es como la clave de cada retiro. Y lo tercero que yo quería decirles es esto: los retiros funcionan si quien da los retiros tiene fe en ellos. Si el que da los retiros no tiene fe, los retiros no funcionan. Y no estoy hablando de fe en Dios, estoy hablando de fe en el trabajo de los retiros. ¿Cuándo hemos tenido problemas con los retiros? Cuando la persona que llega a los retiros se siente insegura y cree que esto no le va a llegar a los jóvenes. Y entonces cuando cree que yo no conozco a los jóvenes, que yo no sé llegar a ellos, que estos temas ya no son adecuados y todo eso, y más bien me voy a poner a hacer otras cosas, prendamos una fogata, bajemos 5 mangos y persigamos 2 muchachitos con una bolsa de agua por los pasillos, usted le rompió la lógica de los retiros. No porque los retiros no valgan la pena, sino porque usted no creyó en ellos. El primer convencido de los retiros es uno. Cuando uno llega al salón de clase a motivar a los pelados y uno les dice: vengo a invitarlos a la experiencia más maravillosa, este año ustedes por primera vez van a tener retiros, y uno ve que esos peladitos de noveno A o ahora los de noveno B ya están entusiasmados para ir. Y esa clave es muy importante. Si uno mismo, no, es que este tema, que no sé, esto no les va a llegar a los muchachos son muchachos. Miren, como yo se los planteé a principio de año en la charla que les di, no cambiaron los muchachos siguen siendo muchachos, siguen teniendo inseguridades, timideces, problemas familiares, soledad, anhelos de alcanzar felicidad, amor. Cambiamos los adultos en la manera de tratarlos, nos volvimos adultos inseguros, adultos incapaces de decirles, mijo, la vida es por aquí. No, porque es que yo no quiero imponer, porque ¿quién soy yo para imponer? Toda esa película nos la hemos armado, somos nosotros, no se la armaron los pelados. En el fondo, incluso hasta con un tema relativamente sensible,
En este ambiente nuestro es posible que en otro ambiente no, pero en este ambiente nuestro, hasta que hablemos de Jesús y de la fe, a los muchachos les parece normal, porque les parece que es normal que nosotros hablemos de ello, de eso. Otra cosa es si él le camina o no le camina esa cuestión. Les decimos que a primera hora hay misa y ellos llegan a la capilla. No falta el que se duerme y al que no le importa. Perfecto, listo. Pero en el fondo entienden que es parte de lo que tenemos que hacer. Porque en verdad ellos no fueron los que cambiaron. No, entonces, pero si yo voy, vamos a celebrar la Eucaristía, ustedes saben, la Eucaristía es simplemente un signo, no es que necesariamente ahí esté Cristo. Bueno, yo respeto las ideas de cada uno, como ustedes quieran, el que quiera ir. ¿Quién fue el que desbarató las cosas? Las desbaraté yo. Y cuando yo no me atrevo a decir que esto es una vida auténtica y esta es una inauténtica, el que está desbaratando la ética soy yo. A los muchachos nadie les va a quitar la posibilidad de que si quieren meter droga, tomar trago y acostarse con quien sea el resto de la vida, lo puedan hacer. No necesitan nuestro permiso. Pero si van a unos retiros sí necesitan nuestra guía de que alguien en la vida tenga el valor de decirles esto es valioso y esto no es valioso. Y eso es lo que hacemos nosotros en retiro. Y para eso, la clave de los documentos es invitar a ir adentro. La clave de los documentos no es invitar a tener ideas nuevas, sino invitar a ir adentro. Y evidentemente en una escala de progresión, siendo muy sencillos y muy elementales los retiros de noveno, más profundos y más complejos los retiros de décimo, y más altos, incluso más espirituales, los retiros de 11. Advertencia: sin haber pasado por noveno y décimo, 11 puede ser difícil, porque la persona no está acostumbrada ni al lenguaje, ni a la reflexión, ni a la interiorización. Yo nunca le daría retiros de 11 a un grupo que no haya hecho los retiros anteriores. Cuando a mí me llamaban de colegios de religiosas para dar retiros a las niñas de 11, yo les daba décimo. Y era muy bueno y les servía mucho. Pero evidentemente yo sabía que les salgo a las niñas con una contemplación y van a patinar. Si patinan los muchachos después de 3 años de retiros y al principio les cuesta, pero después quedan encantados con contemplar a Jesús, pues hombre, imagínense unos niños que no estén preparados. Entonces eso era lo tercero, hay que tener fe en la estrategia. La gente hace preguntas y podría haber otros temas, claro que sí, y podría haber retiros con otra estructura, claro que sí, escríbanla. El problema es que aquí estamos desde 1983 y el que escribió fui yo. Y si están esperando que yo escriba otra cosa, pues no la voy a escribir. Primero porque no tengo tiempo, segundo porque no tengo creatividad ya. Entonces no, o mejor dicho, yo sí he escrito otras cosas, pero no para niños de colegio. Además porque me parece que todo estaría marcado con mi estilo. Ya es necesario que otra persona venga y escriba otra cosa. Y me parecería a mí perfecto, no lo digo no lo digo con ironía ni con sarcasmo. En el sentido de otra cosa que escriban no sería válida. No, podría ser muy válida. Alguna vez hace muchos años hasta hicimos como unos temas que podían servir, por ejemplo, para un nuevo noveno, que podría ser el tema de la soledad, de la autoestima, por ejemplo. Y quien quita podrían ser temas de unos posibles prerretiros de octavo. Porque esos niños, esas niñas a la altura de octavo sufren mucho con la soledad, la falta de aceptación de sí mismos, sobre todo de su cuerpo, se ven feas, se ven feos, el poder verbalizar realidades personales, de relación, en fin, podría haber otro esquema, eso es absolutamente claro. Yo les invito a que tengamos fe en esto y le creamos a esto, que es una buena herramienta que tenemos. En este momento hay una nueva redacción de los retiros de 11, este año la pondremos en práctica con los niños de la I y del B,
no alcanzaron a salir editados, pero yo tengo los originales y los imprimiré. Y tengo que revisar, yo quedé comprometido con Santiago, de revisar noveno y décimo para pulir redacción y hacer la nueva publicación de esos materiales. Advertencia: el dueño de los retiros es el director de retiros. Hay que dar 4 temas diarios, si le cupieron, y si no le cupieron, de 3, no pasa nada. Usted es el dueño de los retiros. Es que a mí me estorba el tema de tal cosa, pues no lo dé. ¿Por qué nosotros no lo hemos quitado? Porque a muchas otras personas les pasa lo contrario, que les sobra tiempo. ¿Y usted qué hace con unos pelados a las 8:30 de la noche y ya lloraron las cartas de la familia? ¿Ahora qué hacemos? ¿Que jueguen mamatoco en las piezas? Entonces no, al menos a mí me caben los 4 temas y soy el más hablador que existe. Entonces yo creo que a la mayoría de la gente le caben los 4 temas. Puede suceder, y me imagino que a los que han dado décimo les sucede, que la primera puesta en común puede ser muy larga, porque todo el mundo quiere hablar y pegarse su llorada y decir, muy bien, entonces quite el segundo tema, no pasa nada, y pasamos de las lágrimas y del dolor de una vez a la luz de Jesús y santo remedio, y terminamos el día con el tema del pecado, y ya, con 3 temas quedó cerrado el día. Usted le dice a los niños que no alcanzó el tiempo y que vamos a quitar un tema. Ah, profe, después nos lo da. Y después se los da en clase de catequesis o lo que sea, si es que hace falta. Lo digo para que nos relajemos. Uno es dueño de los retiros. Y eso no es una camisa de fuerza que obligatoriamente las cosas tienen que ser tal y como están establecidas. Y es muy conveniente que el director de retiros, la directora de retiros, se empodere de los retiros. Que no sienta que está dando el material de otro, sino que está dando sus retiros. Y por eso, mientras más los podamos personalizar, mientras más tengan nuestro propio sello, mejor. Es decir, anécdotas de mi propia vida, presentaciones ojalá hechas por mí mismo, y no depender de la presentación que hizo un tercero, sino presentaciones con esas imágenes que a mí mismo me impactaron y que yo transmito. Recuerden que el vehículo de los retiros no es tanto la doctrina, sino la persona. Estamos hablando de la persona del niño, de la niña, pero el acceso a la persona del niño es a través de la persona o las personas que los están acompañando. Es como cuando ellos hablan conmigo. Yo sé mucho y yo tengo la solución a todos los problemas. No. Lo que yo hago es escuchar. Y yo oigo, el peladito, la peladita se pega su llorada y me cuenta todo el drama. Luego yo hago preguntas para tener toda la claridad y para que alcance a decir todo. Porque uno siempre se guarda algo. Y normalmente eso que se guarda es más importante. Y uno lo guarda por vergüenza, por achante, por lo que sea. Entonces yo les ayudo a decir y a decir más. Y después les doy un consejito, claro está. Pero ¿cuál es el gran favor que uno en verdad les presta? 1, escucharlos. Y 2, aceptarlos. Eso es lo que a ellos los transforma. Que le pudieron decir a uno el taco que tenían guardado y uno los acogió, los abrazó, les dijo que son valiosos, que eres bello, que eres hermosa, que eres linda. Por ejemplo, ustedes no se imaginan lo importante que para una niña abusada es que uno le diga que es pura. Con esa palabra, eso la estremece. Eso la estremece y la reconcilia consigo mismo. Y que uno haga claridad en eso. Yo te acepto. Yo siento admiración por ti. Me pareces un gran muchacho. Me pareces una gran niña. Ahí es donde uno está. Es la persona haciéndole bien a la persona. No en teoría, no me preocupe, no hay que saber de todo. El tratamiento neuropsicológico que lo haga la neuropsicóloga. Eso no nos toca a nosotros.
Nosotros no tenemos que posar de aprendices de neuropsicólogo. Nosotros somos personas escuchando personas. Y escuchamos a partir de la experiencia que uno va teniendo. Evidente, cuando uno lleva 40 años dando retiros, pues uno tiene una gran experiencia. Y como le decía yo hoy a unos papás, perro viejo ladra echado, porque es que ya uno, sí, claro, aquí no, pues ya uno no se aterra de las cosas que la gente va a decir. Bien, en los 10 minutos que nos quedan, preguntas. Sí, Juan. Padre, ¿cuál es la mejor manera de responder las preguntas de los muchachos que son cargadas más de contenido filosófico y lógico? Esas que se dan más desde la razón que desde el mismo corazón. Sí, por ejemplo, cuando a un muchacho le da por preguntar ¿y por qué tenemos que creer en Dios? ¿Y cómo sabemos que existe un Dios? Eso es muy factible. Las preguntas teóricas que no son personales. Recomendaciones. Primera, muy importante, nunca captar una pregunta de un muchacho como una impertinencia, un desafío o algo que a uno lo haga sentir incómodo y ponerlo a la defensiva. Aunque el pelado quiera ser impertinente o agresivo, pero yo no darle esa oportunidad. Uno comete un gran error cuando uno me pone a la defensiva. Y cuando uno le pone, a ver, aquí vinimos los que queríamos venir. Y si usted no quería venir, ¿para qué vino? Ya perdí la pelea. Es decir, yo gano la batalla, pero pierdo la guerra. Porque por mi propia manera como encajé el golpe, estoy quitándole autoridad a todo lo que estoy diciendo. Acojan la pregunta con toda inocencia. Segunda cosa, no necesariamente hay mala voluntad en la persona que hace ese tipo de preguntas. La intelectualidad, la razón es un lugar donde una persona que tiene miedo de encontrarse consigo misma suele esconderse. Y entonces, para no tener que afrontar una realidad personal, entonces la persona lo convierte en una disquisición ideológica. Tercero, llevemos a la persona al tema personal. Por ejemplo, el niño que me hace la pregunta ¿y cómo sé si Dios existe? Uno le puede decir, yo no me acuerdo de que en el documento o en la ficha hubiera una pregunta que dijera si Dios existe. ¿Quién es Dios para ti? Y si no es nadie, escribe que no es nadie. ¿Y por qué no es nadie? Porque eso de tener una historia, toda la vida ha sido nadie, o cuando eras chiquito era alguien y después se te extravió. Le llevé la pregunta al plano personal y se la saqué del plano intelectual. Y de todas maneras, uno puede calmar esa intelectualidad con una pequeña respuesta filosófica, la cual depende evidentemente de los conocimientos filosóficos que uno tiene. Pero uno le puede decir, evidentemente tú tienes toda la razón. No hay ninguna certeza empírica que nos diga que Dios existe. Pero ten en cuenta que tampoco hay ninguna certeza empírica que nos demuestre que no existe. Por lo tanto, para lo uno o para lo otro hay que tener fe. ¿A qué le eliges creer? ¿A lo uno o a lo otro? Entonces es respuesta filosófica, pero la respuesta filosófica lo vuelve a llevar a la personalización. Pero muy importante, no se pongan a la defensiva. No asuman la pregunta como una falta de respeto, impertinencia, desafío, aunque el pelado o la peladita te esté desafiando, no te dejes desafiar. Recordad que en los retiros vos tenés el control, no tiene que creer que uno tiene el control y que el grumete no le va a quitar el timón al capitán. Los límites no están tan claramente marcados y eso le acontece a toda persona que trabaja con la intimidad de las personas. Ustedes piensen nada más un psiquiatra donde un pervertido va a tener cita con él. ¿Qué puede salir a contar el psiquiatra y qué no? Porque resulta que yo le digo que yo no puedo manejar mi compulsión y yo, llevado por esa compulsión, contacto
niñas a través de WhatsApp o lo que sea y les pido que me envíen imágenes. ¿Usted, psiquiatra, puede ir a poner la denuncia a la policía o me tiene que guardar el secreto profesional? Porque usted es mi psiquiatra. Entonces eso no está acabado de inventar. De una vez te cuento que en principio me tienes que guardar el secreto. Es bien impresionante eso. De hecho, para consultar los archivos de un psiquiatra o un psicólogo se necesita una orden de un juez de la República. Sin una orden judicial no se puede acceder a esos archivos y la persona puede perder su licencia. Le pasa lo mismo a un abogado. Yo soy el abogado de Gloria y la tengo que defender. Y ella en la entrevista personal me dice, yo sí lo hice. Y yo no puedo salir a decirle al juez, no, es que Gloria sí lo hizo. Porque yo soy el abogado de ella, yo la tengo que defender. Y a lo mejor cuando salga libre se me va a morir de risa y lo va a celebrar con sarcasmo. Les recuerdo una película muy famosa en ese sentido que llamaba El abogado del diablo. Entonces eso no está tan claro. ¿Qué es lo que habría que hacer en principio? Si tenemos un niño o una niña gravemente en peligro y la realidad se dijo públicamente, es decir, se dijo en el aula, tengo más margen de maniobra. Si me lo dijo a mí personalmente, yo le puedo advertir que lo va a tener que decir, porque lo tengo que proteger a él o tengo que proteger a fulano de tal. Y yo le puedo advertir que lo tengo que decir. En la medida de lo posible hay que procurar que la persona esté de acuerdo en que lo vamos a decir. Deberíamos hablar con tu mamá para contarle esto que está pasando, porque esto es muy grave. Nosotros tenemos los labios atados por el secreto de confesión, el cual siempre existe aunque no haya confesión. Para que tú lo tengas presente, que ya prontico serás sacerdote. Secreto de confesión existe desde el momento en que la persona tiene intención de confesarse, es decir, intención de contarte su intimidad. Así no termina en absolución. Uno no puede sentirse dispensado, no, como no hubo absolución, yo puedo salir a contar lo que el pelado me dijo. Entonces, de todas maneras, y a lo que le trabajamos, yo mismo le trabajo, mira, esto es muy serio, vamos a ir a hablarlo con Diana Carolina, para que Diana Carolina lo hable con tus papás. Ese es más o menos el proceso. Pero volviendo al ejemplo de lo que nos pasó estos días, una buena parte de los ejemplos eran del pasado, es decir, cosas que no les están pasando, sino que les pasaron. Y ahí sí, el niño o la niña hoy no está en riesgo, por lo tanto hoy yo ya no tengo algo que proteger. Por el momento lo que tenemos que hacer es levantar esa autoestima, reconstruir. Vale la pena siempre, cuando el caso es serio, recomendar que lleve terapia e intentar, y yo siempre lo hago, esto lo deberíamos seguir conversando con Diana Carolina y que Diana Carolina te recomiende que de pronto alguien te escuche. Pero incluso les adelanto una cosa, hay varios niños o niñas que reportan que pasó el problema, estuvieron en terapia y eso no les sirvió mayor cosa, sino que lo que les está sirviendo es esto de ahora. Eso también tiene su explicación, porque la terapia fue cuando tenían 12 años y esto lo están viviendo a los 14, a los 15, apersonándose de su vida. Y ese gesto de apersonarse de su vida es lo que les está dando el valor para vivir, que a los 12 años a lo mejor no lo tenía. Y la una. Gloria. Usted ahorita hablaba de que hay que privilegiar como el espacio de plenaria, de compartir y del acompañamiento. Pero en los colegios, los perfiles para acompañar los retiros no son siempre el mismo perfil, o sea, todos somos muy diferentes. ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que tendríamos nosotros que tener mínimamente en cuenta frente a la urgencia de acompañar los retiros como un acompañamiento espiritual, porque hay muchos tipos de acompañamiento? Entonces, ¿qué sería como lo mínimo, a pesar de la diversidad de perfiles que tenemos en los colegios, de las personas que vamos a acompañar los retiros?
Entonces, ¿qué se espera de ese acompañante o qué tendríamos que tener en cuenta? Una primera cosa es que el acompañante debe ser alguien que despierte confianza en los niños y en las niñas. Alguien que despierte confianza. Debe ser alguien cercano. O sea, yo me llevo a alguien raro, simplemente es que no había nadie más y entonces agarramos una profesora de primaria y la llevamos. Pues pobrecita, va a quedar embolatada, ¿no? Entonces, uno se puede dar el lujo de ser alguien extraño cuando se da a conocer. Por ejemplo, tal vez los niños no me conozcan mucho a mí, pero yo voy, les hablo, me hago cercano, y tal, entonces me empiezan a sentir, yo en este tipo puedo confiar. Y la prueba de eso es que a veces en un primer envión se anotan 5 para hablar, y cuando van viendo la reacción de los otros, entonces ya se anotan 10, ya se anotan 15, ya se anotan 20, ya quieren pasar todos. Porque de alguna manera hubo un voz a voz de que en este man, en esta persona se puede confiar. Entonces, por un lado, ser confiable. Segundo, nunca juzgar moralmente. Es a lo que más miedo le tiene el niño o la niña. Que uno lo va a rechazar por hacer un juicio moral. ¿Que qué? ¿Que usted hizo qué? Nada, uno tiene que conservar una cara de póker. Y la cara de póker es que yo tengo aquí 4 ases, pero no los anuncio. Y yo pongo cara de que no tengo nada de juego. Y uno le cuentan de todo. Que metió droga y uno no puede poner cara de coordinador de sección. Le tengo que hacer una anotación, va a hacer una jornada de reflexión. Sí, no fregué, si esto y lo otro. Y ojo, suponiendo un caso como ese, los retiros no es el lugar para destrabar la red de consumo o la red de venta. En los retiros estoy escuchando a un peladito. Lo otro ya veremos a ver cómo lo afrontamos. Luego aconsejar con la sabiduría que te ha dado la vida, que no tienes que tener otro. No pretendas ser Diana Carolina, porque no lo eres Gloria Rocío. No pretendas ser Jaime Caraguay, porque serías un mal Jaime Caraguay. Tú eres una buena Gloria Rocío. No pretendas ser el padre Juan Jaime. ¿Qué diría el padre Juan Jaime? No, pues a lo mejor no diría nada, porque no sabe. Tú, la niña o el niño tuvo confianza en ti, está esperando tu feedback, no está esperando el de los demás, está esperando el tuyo. Y entonces tú le das el tuyo. Clave del feedback, para comenzar, aceptación. Te acepto. Te acepto. Que es el primer mensaje. Te acepto. Luego, las claridades que le permitan al niño o a la niña entender. Una de las cosas que más descansa la conciencia de un pelado es entender por qué pasan las cosas. Por ejemplo, entender por qué le llamó la atención probar droga. Entender por qué se dejó del novio si le habían advertido que el tipo lo que quería era sexo y no más. Entender por qué está resentida con la mamá. O por qué la mamá es agresiva con ella y le dice cosas duras. Evidentemente, dentro de los límites de mi conocimiento de la realidad, como yo les digo, después de 40 años uno sabe muchas cosas, pero una de las cosas que más le ayuda a los muchachitos a entender, no, es que mira, los papás tienen estos miedos, en estas situaciones actúan de esta forma, yo no sabía. Y comprender tranquiliza y hace sentir que uno puede llevar la vida. Y lo otro, dar elementos para que el peladito, la peladita sea capaz de vivir con eso. Y entonces ahí es donde viene el reflejar realidades positivas, reflejar fortaleza, reflejar valores. Es muy normal que la niña abusada sienta que no va a poder con la vida. ¿Cuándo la abusaron? Cuando tenía 7 años. ¿Cuántos años tiene? 14. O sea que sí ha podido con la vida. Muéstraselo, porque ella no lo ha visto. Ella lo que ve es su debilidad, ella nunca ha visto su fortaleza. Entonces muéstrale la fortaleza, muéstrale lo valiosa que es, muéstrale lo valiente que es. Peladito pide la palabra en una plenaria y dice, es que yo soy muy tímido y
y yo nunca me atrevo a hablar, yo nunca voy a ser capaz de compartir. Y entonces cuando él ya termina de hablar, uno le dice, y si eres tan tímido y tan incapaz, ¿cómo fue que en este momento hablaste? Delante de 40 personas. Entonces refléjale el valor. Y eso para los muchachos es como el descubrimiento de un continente perdido. ¡Wow! Eso existía. Yo no me había dado cuenta que eso existía. Evidentemente, una cosa que hay que hacer, que yo veo que en este colegio tenemos una gran ventaja, es acertar en la elección de los acompañantes. Hay que buscar personas que tengan amor por los pelados, feeling por los pelados, ganas de escucharlos. Y afortunadamente aquí tenemos muchas personas que sin ser pastoralistas, sin ser catequistas, llenan ese requisito. Es una ventaja que tenemos, quizá no la tienen todos los colegios, y hay directores o directoras de curso muy intelectualoides que van acá en la cabeza, entonces me tocaría reforzar ese equipo con alguien muy cariñoso, afectuoso, caritativo, que esté disponible para hablar con los pelados. Y la otra persona se encarga más de la parte disciplinaria, no griten tanto, no entren en los cuartos, en fin, esas otras cosas que son más fáciles de manejar.